del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo sé que, bueno, para ustedes este es un tema de mucho conocimiento, pero yo he notado y he visto que la población o poco le interesa o poco le han informado sobre los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Así que comencemos por esto, ingeniero. Comencemos un poco explicándole cómo va a ser la modalidad, cómo se van a presentar las papeletas, cuántos candidatos se presentarán, un poco para ir entrando en contexto. Debo comentarte, Germán, que el día viernes pasado el Consejo Nacional Electoral convocó a todos los candidatos y al país para el sorteo de los casilleros, de tal manera que todos estuvimos presentes. Yo tuve la gran satisfacción de que sea sorteado el número 7. Yo nací el 7 de marzo y conozco el significado de este número mítico que representa la energía del cosmos integral y de lo que significa este gran escenario mítico de la energía positiva del ser humano. De tal manera que estuve muy contento. Ya sabemos exactamente que Óscar Ayerbe en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana lo encontrarán en la casilla 7. De tal manera que ya se ha arrancado efectivamente. La gran mayoría del país no conoce ni siquiera qué hace el Consejo de Participación Ciudadana, para qué Es una gran verdad, así es. funciones tiene. No conocen el detalle del artículo 207 y 208, donde describen con precisión sus responsabilidades, obligaciones y sus funciones, de tal forma que esa es una gran tarea para el país en su conjunto. Hay que recordar, estimados ciudadanos que nos escuchan y nos están viendo, que es la quinta función del Estado. Es decir, de las 5 funciones, posiblemente una de las más importantes es el Consejo de Participación Ciudadana. Tiene responsabilidades con la activa vinculación de los ciudadanos en todo el quehacer de la ejecución de las acciones del Estado y sus funcionarios. Tiene relación a la defensa de los derechos vulnerados, como los casos del 30S. Cualquier ciudadano que a nivel municipal o cualquier entidad y función, en Quito, por ejemplo, empezaron a multar a los ciudadanos por el escenario en tránsito, que significó que Quito no tenga ni matrículas ni revisión técnica por 6 meses. Sin embargo, le estaban multando. Y cuando hay que enfrentarle al Estado es casi imposible que un ciudadano cualquiera tenga éxito. Por lo tanto, esta garantía constitucional tiene que ser protegida. Tiene responsabilidades de investigación de la corrupción, pero en ese campo no se ha hecho prácticamente nada, Germán. Lo único que se ha concentrado el imaginario de los grandes poderes políticos, económicos y del Estado es la facultad que tiene para nombrar los altos funcionarios de las 15 funciones del Estado que tienen responsabilidades de control, como la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría, etcétera, etcétera. Y a eso se van. Por eso es que quieren hacer 2 cosas ahora. Una, desaparecerle la capacidad de nombrar a estas dignidades y que regrese a la Asamblea Nacional, ya podemos hablar de eso más tarde. Y la segunda, quieren quitarle el derecho del voto para elegir a los consejeros del Consejo de Participación, a los ciudadanos, quieren arrebatarnos el poder del voto. Es como que regresamos y les quitamos el voto a los analfabetos o a las mujeres o a cualquier ciudadano por género. Y entonces eso es inadmisible. ¿Cómo nos van a quitar el derecho a elegir ahora a los ciudadanos? Y esa es una de las preguntas. Entonces, bueno, ingeniero, el tema es que este gobierno y el de Lenín Moreno lo que siempre ha pretendido es desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque les gusta muy poco o nada lo que antes era de su potestad y de sus negocios y de sus acomodos, porque antes
anteriormente, perdón, las autoridades de control, superintendente de bancos, de compañías, contralor, bueno, todo este bagaje de autoridades, las elegía la Asamblea, pues, ¿no? En ese tiempo el Congreso, y claro, ahí había el gran reparto, toma lo tuyo, dame lo mío, dividamos, como en la última cena, dividiéndose entre los 12, ¿no? Y simultáneamente. Con gran corrupción, además. Así es, además. Y esa es la connotación principal, ¿no? Si es que el Consejo hubiera ejercido su facultad de investigar la corrupción, Germán, hubiera sido posible que una institución que fue corrompida de pies a cabeza, como es la Contraloría General del Estado, y Carlos Pollitt, corrupto que se roba cientos de millones, y que de no ser por la justicia internacional, específicamente la norteamericana, y si no hubiera sido porque Odebrecht finalmente sucumbe y acepta que ha corrompido a diferentes gobiernos en toda América y en otros países de Europa, nunca hubiéramos sabido la magnitud de la corrupción de Odebrecht aquí en el Ecuador, o ya nos olvidamos de eso. Pero ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Es que no es la institución, son las personas. Personas, gracias. Es verdad que desde 2010 al 2017, ¿no? Los nombramientos de estas 15 funciones del Estado se nombraban anillo al dedo, terno a la medida. Ya sabían de antemano que Carlos Pollitt, Galo Chiriboga, Carlos Vaca y otros iban a ser elegidos de antemano, y ahí nadie discutía porque todo el control político del Estado estaba bajo las manos de Rafael Correa. Ahí no había discusión. Y luego, cuando hay el transitorio con Julio César Trujillo, solamente se dedicaron a cambiar algunos de esos funcionarios y punto final. Ya no hubo más porque murió Julio César Trujillo. Lo irónico que es al día siguiente, Seraquibe y otros le dicen al país que hay que desaparecer la institución. Pero qué irónico, ¿no? Desaparecer, porque si algo va mal, ¿no? Y no estamos de acuerdo con la actuación de Guillermo Lasso, entonces hay que desaparecer la presidencia de la República, entonces. Si no estamos de acuerdo con lo que hace la Asamblea Nacional y los 137 legisladores, entonces hay que desaparecer la Asamblea Nacional. Eso me parece absolutamente inconcebible. Yo voy a impulsar el no por estas preguntas que pretenden quitar el derecho a los ciudadanos de elegir, aun cuando se equivoquen. Es verdad. ¿A quién elegimos como primer grupo de los 7 al Consejo de Participación Ciudadana? A un cura que ahora está preso. Pues ahora hay que elegir bien, eso es todo. Con gente proba, con gente que tenga capacidad, experiencia, que tenga demostración plena de sus actividades. Yo, Oscar, ayer me presenté al Consejo Nacional Electoral en mi carpeta de postulación. Haber sido presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, es ser presidente de la Asociación Víctimas 30, es ser presidente de la Asociación Unidos por la Justicia, haber creado la Mesa de Verdad y Justicia, la Mesa de Perseguidos Políticos, ser socio de la Asociación Héroes del CENEPA, lo cual tengo extraordinario orgullo por eso, el ser miembro y socio de Moshipa Zumpa, una organización de derechos humanos, etcétera, etcétera, veedurías, sillas vacías, etcétera. Yo soy un hombre que ha tenido en los últimos 20 años una activa participación social. No soy un improvisado, un hombre con experiencia. Y entonces estoy al escrutinio de la opinión pública y de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que escoger. Nosotros tuvimos que cumplir 34 requerimientos, entre esos títulos de tercero, cuarto y quinto nivel. La totalidad de los candidatos tiene mínimo tercer nivel, muchos tenemos cuarto nivel y otros tienen quinto nivel de educación. Yo quisiera que exijan lo mismo al presidente para ser elegidos, presidente de la República, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos. Hay algunos que no tienen... Son licenciados. O ni eso. Oh, ni eso. Ahora, lo que está pasando en el país, claro, el poder mediático hace que las cosas que
son susceptibles ciertamente de mejoras, porque no son perfectas, no, más bien son perfectibles. Los medios corporativistas lo que hacen es destruirle, lanzarle lodo a fin de que todo el mundo crea que es un poder del Estado que debe desaparecer. E incluso ya como el tema de intentar desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, le han visto bastante difícil. Ahora lo que pretende el gobierno con esta malhadada consulta popular o intentando, creo que ya del referéndum ya no se van a lanzar con eso, quitándole funciones. De hecho, el día de hoy yo estaba leyendo un poco y decía de que una vez que la consulta popular apruebe todos los procesos del hoy Consejo de Participación Ciudadana quedan suspendidos. ¿Qué le tenemos que decir el Ecuador, la población, a estas preguntas que llevan por intención, más que rescatar la justicia, otros temas que son muy particulares de ambiciones de ciertos sectores políticos del país? Yo creo que el presidente Lasso cometió un error en presentar estas preguntas en esta consulta conjuntamente con la elección de alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Hubiera sido prudente que él se espere y que haga las preguntas para que sea entonces un análisis individual de cada una de ellas. Ahora lo que va a primar, sobre todo, es sí o no a toda la consulta y no nos va a dejar elección a discernir que, por ejemplo, la extradición es necesaria para los implicados en delitos de narcotráfico, por ejemplo. Mira, uno de los derechos fundamentales que yo voy a impulsar con mucha fuerza en mi campaña como propuesta es la defensa de derechos. Y un derecho vital para el ciudadano y para el habitante del Ecuador, para todos los que vivimos en nuestro país, es el derecho a la seguridad. ¿Cómo es posible que instituciones del Estado se pasen casi un año pretendiendo comprar los implementos para seguridad del país y dicen ahora que van a hacerlo en el 2023, que no han podido lograr hacerlo? Y entonces que no hay un Consejo de Participación Ciudadana que le llame la atención al propio presidente de la República, a los ministros involucrados en las instancias de seguridad del Estado y que llame a las instancias para que rindan cuentas. ¿No dice eso la Constitución, que es parte de las responsabilidades? Lo que pasa es que en ese organismo no ha existido personas, los miembros del Consejo, con la suficiente capacidad, personalidad y carácter como para pedir y que rindan cuentas los funcionarios del Estado en su conjunto, que se equipare las funciones para poder tener la respetabilidad que eso representa. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que tolerar la corrupción en hospitales, en los escenarios que se juega la vida? ¿Y qué ha pasado con la Fiscalía General del Estado, que queda como en letargo en algunos casos estratégicos para el Estado? Y por lo tanto hay mucho por hacer. Los ciudadanos tienen que sentir que sus necesidades están siendo representadas para que los funcionarios y las instituciones cumplan. Para eso está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El control social no hay que olvidar nunca. Y Oscar Ayerbe es un hombre que ha tenido la tenacidad de perdurar por décadas. El caso Filambanco es uno. Nos querían robar la plata de nuestras cuentas corrientes, ¿sí? De tal manera que es absolutamente indispensable que los ciudadanos nos enteremos de qué se trata el Consejo de Participación. Veremos quiénes son los candidatos, de dónde provienen, cuáles son sus antecedentes, qué han hecho estos últimos 10 años. Así es. El tema más preocupante en cuanto a las consultas populares, a los referéndums que se ha convocado en este país, es que todo tiene una connotación más política que de análisis. Quisiéramos los ecuatorianos
que nos permitan analizar de forma un poco más consensuada, mucho más analítica, pero las trampas que pone el gobierno buscando las preguntas de enganche, las preguntas que con esa se amarre y que todos digan sí a la consulta. Y eso no ha sido posible, ingeniero. Totalmente de acuerdo. Dice, ¿usted está de acuerdo con reducir el número de asambleístas? Sí, claro. Todo el Sí mundo estamos de quiere. acuerdo. Claro. No, pero esta pregunta, o unas 3, 4 preguntas, era que la ubiquen de una manera para no poner esta que está aquí, verás. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCC e implementar procesos políticos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público a través de la Asamblea Nacional? Claro. Es decir, hay 137 políticos, porque todos son elegidos por movimientos y partidos políticos. 137 políticos. Tienen que hacer mayoría con 70 o 92. Para llegar a esos 70 o 92, tienen o no que hacer acuerdos políticos entre políticos. Y entonces, Y entre interesados, ¿no? Que es lo tú más me grave. das, tú me das el procurador y yo te doy el contralor, y al otro le damos el fiscal y al otro el del Consejo de la Judicatura. Por Dios, esto es una responsabilidad de ciudadanos que eligen a responsables para que sean independientes, no obedientes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de nadie, que precautelen que sus funciones son en el marco de la Constitución, en la ley, y que miren el bienestar de la sociedad, no el bienestar ni del gobierno, ni del presidente, ni de los asambleístas, ni de nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, y lo que todo se hace con tal sutileza para que crean que hoy no se elige por meritocracia, con la participación ciudadana, o se dice que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana hoy por hoy son elegidos por el voto popular, ¿no? Entonces, lo que le dejan escondido debajo es que pase del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea. ¿Por qué? Le adornan bien bonito, dice. Y ese es el engaño en el que entonces la gente dirá, es que ahora supuestamente no se elige ni por meritocracia, ni por concurso, y es exactamente, es lo que se hace. Lo que es lo del gobierno quiere pasar esta responsabilidad o este trabajo del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Mira, tú has topado un tema absolutamente vital. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos, ¿no?, mediante un proceso de participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Claro. Lo que nos están diciendo, deberían cambiar la pregunta para que sea más frontal y directa. Deberían decir, ¿están de acuerdo que les robemos el derecho de votar porque han sido unos tontos, incapaces, no tienen la facultad para elegir, no son el soberano, tanto como no tienen esta capacidad? Dennos a nosotros. 6 años a 100, como los mushpas. Claro, y eso dice. Pues que vaya a la asamblea. Eso es lo que nos están diciendo a los ciudadanos del país, que nos quieren quitar nuestro derecho a votar, a elegir y ser elegidos. ¿Yo qué tengo que decir? Que sí, que nos quiten nomás esa facultad. No. Óscar Ayerbe, el del casillero 7, va a decir no, contundentemente no, y le va a pedir al país que no se deje robar el poder del voto. Yo escribí un libro, Germán, el poder del voto. Sí, recuerdo ese libro. Se presenta para la democracia, aun cuando nos equivoquemos, finalmente, aun cuando elijamos mal, pero no nos pueden quitar el derecho a votar. Ahora, ingeniero, ¿qué cree usted, mejor dicho, usted que ha leído todas las preguntas, porque ahí estamos hablando de las garantías de la autonomía de la fiscalía,
también se habla de la rendición, esta famosa preguntita que para mí es el enganche, querrán que sean menos asambleístas, que es la pregunta 3, exigir que los movimientos políticos tengan un número mínimo, bueno, todas esas cosas que a la cuenta hacen que la gente se emocione y todo el mundo crea que eso es lo mejor, ¿no? Todos los engaños. Usted que tiene una lectura completa de lo que significa esta consulta popular, ¿hay algo positivo en esta consulta? Yo diría que sí, que hay preguntas que a mí me parece que son importantes. El tema de la extradición, por ejemplo. Esa es Primera, una razón. Uh-huh. ¿no? El tema del número de asambleístas, por ejemplo. A mí me parece peligroso esta famosa autonomía de la fiscalía cuando hablan de un consejo fiscal. Y cuando hablan del consejo fiscal estamos hablando de otra cosa, pero está bien dorada la píldora para ese caso. Sí, 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 sí. Yo, lo que a mí más me preocupa, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de medio ambiente, por favor, es como que ¿ama usted a su madre, sí o no? Sí. ¿Quiere usted que se protejan las aguas en los sistemas hídricos del país? ¿Sí o no? Por favor. Sí. Eso se puede incluso legislar de otra manera, pero cuando nos dicen que nos quieren quitar el voto, yo les respondo con esto. Bien. Tu voto es el poder. Claro. Entonces, Libro que lo escribí hace muchos años. Sí. Mira la foto, joven. Fue guambrito, digamos. Ahora el tema, por ejemplo, otra de las preguntas que para mí son bastante como que muy infantiles a mi criterio, ¿no? Dice que las personas y comunidades de pueblos nacionales reciban compensación por su apoyo a la generación de servicios ambientales. Entonces, es una píldora demasiado dorada para que la gente crea de que toda la consulta tiene esa intencionalidad de mejorar las cosas en el país y realmente no es así. Hay un problema, mi estimado Germán. En estos temas, cuando uno dice no a una pregunta, no quiero que me quiten el derecho a votar, ¿no? Y dice sí a otra pregunta, corre el riesgo de una gran confusión. Uh-huh. Corre el riesgo, sobre todo inmerso con preguntas trascendentes, como es las funciones de una institución versus que le quiten la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano, el soberano, los ciudadanos elijan. ¿Ya? Yo sé que tú, Germán, eres imperfecto, no eres capaz, no eres inteligente, no tienes facultades y no tienes derecho a votar. ¿Tú te dejarías quitar el derecho de tu voto? Porque claro alguien piensa así. Así. Por favor. No, para nada. Sí, periodista inteligente, capaz, enterado, bien informado, que ha luchado por causas justas en el periodismo, ha librado batallas por la libertad de expresión. Un hombre inteligente, ¿se va a dejar quitar el voto? Más, por yo favor. Creo que no. Gracias. Ahora, una consulta que yo quería hacerle, ingeniero. El tema de qué tan viable o qué tan posible sería que este gobierno, tomando en cuenta su bajo nivel de aceptación, porque yo creo que a estas alturas del partido, como dicen los futbolistas, ya este gobierno está, qué sé yo, en los 8, 10 puntos sobre 100 de aceptación. ¿Usted cree que el gobierno logre que pase una consulta con esta condición tan deprimente de la popularidad del presidente, obviamente por sus muy repetitivos y graves errores que ha tenido al gobernar? Mira, Germán, tú me acabas de dar una brillante idea y voy a darte crédito cada vez que lo haga. Voy a solicitar al presidente de la República que no presente estas preguntas y voy a sustentar con las causales que tú has mencionado, porque me parece absolutamente injusto y absurdo que él mezcle las preguntas en este momento para que de una manera inapropiada, ¿no?, pretenda quitarle el voto a los ciudadanos para poder reelegir a miembros de una institución.
Entonces, que nos quiten la facultad de elegir prefectos y que lo elijan con decreto ejecutivo. Y así Claro, ¿no? sea Sí. igualito como los gobernadores. ¿Para qué tanto proceso democrático? ¿Para qué Que gastamos manden tanto nomás dinero? que manden una terna de la Asamblea Nacional con acuerdos políticos y nombren al alcalde de Quito. Fíjate lo curioso de la historia. Destituyen al alcalde Yunda y ahora es candidato. Y les va ¿Y a qué ganar las pasaría? elecciones. ¿Y qué pasaría si gana las elecciones? Yo es la pregunta. Y claro, y parece que va a pasar, ¿no? Yo Bueno, veo independientemente de que pase o no pase, el tema es, no pueden quitarle al ciudadano su facultad y su... su derecho democrático a elegir y ser elegido. Es un Así tema es. fundamental. Y entonces nos ponen dos preguntas aquí absolutamente inaceptables, ¿no? Y estoy yo preparado, Óscar Ayerbe, casillero 7, preparado para debatir con quien sea en todos los campos jurídicos, políticos y de ciudadano, que ese es mi enfoque, el ciudadano, porque yo no tengo partido político, no tengo número político, no he sido auspiciado por ningún partido. Mi actuación es ciudadana y voy a tener la capacidad para representar ciudadanos, no a gobiernos, no a sectores políticos, a ciudadanos que está constituido por todos, no solo por un sector, por todos. Lo que sí debemos recordar es que si hubo corrupción en cualquier gobierno, hay que combatir esa corrupción, sí o no. Eso te pregunto. Más no desaparecer a la dignidad o al cuerpo colegiado, ¿no? Que esa es una gran ventaja. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, ingeniero. Realmente ha sido grato conversar con usted. Vamos a ver si en posteriores entrevistas un poco orientamos a la población lo importante que es tomarse un momento de meditación profunda y saber por quién elegir para el Consejo de Participación Ciudadana. Así que, ingeniero, les dejo en sus palabras finales y, claro, invitarle para otra ocasión seguir conversando sobre este importante tema que lamentablemente en el país no es un tema mediático, más bien es un tema que se quiere olvidar. Ingeniero. Un saludo cordial a mis amigos de Guaranda, en la provincia de Bolívar. He estado muy de cerca por varias razones personales y políticas desde hace muchísimos años. Me he sentido muy a gusto en esta entrevista, Germán, muy a gusto. Es un tema trascendente para el país, el tema del Consejo de Participación. Esta va a ser una gran oportunidad para que conozcan los ciudadanos qué hace, qué no ha hecho, qué debe hacer y cuáles son las propuestas que Óscar Ayerbe, Casillero 7, tiene para poder cambiar y darle un giro de 180 grados. Termino con esto. El presupuesto de esa institución en los últimos 12 años, 98% se ha gastado en gasto corriente, 1.5%, es decir, 1,5% en participación ciudadana, 0.05% en defender derechos y 0,00000%, es decir, nada en investigación de la corrupción. Por favor, eso hay que cambiar, un giro de 180 grados. Un saludo a todos ustedes de parte de este candidato Óscar Ayerbe. Muchas gracias, ingeniero. Ha estado con nosotros en este Vis a Vis, en el programa de hoy, el de ingeniero Óscar Ayerbe, lista 7 o casillero.